Ok, ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Ok, entonces continúo con la tercera pregunta y nos está diciendo que Costa Rica es uno de los países que tiene, está dentro de uno de los 20 países que se considera con mayor biodiversidad. ¿Y por qué? Hay algunos elementos que favorecen esta afirmación, ¿verdad? Como sus microclimas, como sus dos costas, como su sistema montañoso, etcétera, ¿verdad? Entonces, de eso, sería como la idea central. Eso es lo que encierra el núcleo, el sentido del núcleo del texto. Entonces, de acuerdo a las opciones, dice, cuenta con poco más del 25% de su territorio bajo protección. Vamos a ver, por aquí dice, el país posee poco más del 25% de su territorio bajo alguna categoría de protección. Sin embargo, esa afirmación o ese fragmento pequeñito, pues no es lo que encierra el núcleo, ¿verdad? Aunque sí se menciona, pero está dentro de dice, posee el 4% del total de las especies estimadas en el continente americano. También se menciona, por ahí lo vi, ¿verdad? Sin embargo, es algo que complementa o es algo que se considera como de elementos que favorecen a esa biodiversidad y recibe inversión de empresas privadas para crear reservas para ecoturismo e investigación, o sea, igual tampoco está hablando como del todo de eso. La B dice, se considera uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. ¿Creen ustedes que la opción B sería el que encierra el núcleo del sentido del texto? Chicos. Sí, profe, yo diría que sí. Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Porque ustedes ven que todo el texto gira alrededor de ese tema, ¿verdad? Entonces, ese sería el núcleo, ¿verdad? O sea, lo demás es como elementos que aportan para llevar a la afirmación que se está dando, ¿verdad? Okay. Vean que este también es bastante amplio. También está dentro de los textos no literarios, ¿verdad? Que son tomados de algún fragmento o de alguna revista o de algo así, ¿verdad? Puede hablar de medicina, puede hablar como el tema anterior que vimos de la biodiversidad, ¿verdad? Dice, padece situaciones de estrés en forma permanente, puede desencadenar enfermedades que afectan al corazón y provocar daños musculares, afirmaron especialistas dedicados a la atención primaria de la salud. Entonces ahí ya vemos que estamos hablando del estrés, ¿verdad? El estrés desencadena algunas enfermedades. El manejo de las emociones ante situaciones conflictivas comenzó a ser tenido en cuenta entre los factores de riesgo que afectan a la salud en general. Al respecto, María Cristina Labruna, coordinadora de la psicopatología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, sostuvo que existe una confusión con respecto al concepto de estrés. La experta indicó que se trata de una respuesta normal que tiene el ser humano de acuerdo con la interpretación y la evaluación consciente o inconsciente que realiza de una situación, dándole a la misma el significado de amenazante o perjudicial, pero alertó que cuando esta situación de perturbación permanece en el tiempo sin posibilidad de dar una respuesta satisfactoria, se produce el disestrés que involucra una serie de mecanismos que pueden conducir a una enfermedad o agravar el curso de la misma. Okay.
Entonces estamos hablando del estrés, ¿verdad? Dice que doña María Cristina Labruna, ¿verdad? También ella es, bueno, ella es la coordinadora psicopatología, ¿verdad? Da también alguna afirmación, ¿verdad? Entonces dice, según el contenido explícito del texto anterior, ¿cuál efecto produce en los seres humanos el estrés prolongado? Crea condiciones favorables para las defensas del cuerpo. Ahí ustedes también pueden ir descartando. Conforme van leyendo, ustedes dicen, no, esta no, o esta sí. Desencadena un gran número de enfermedades de distintos niveles. Provoca alteraciones químicas que eliminan los problemas hormonales. Desarrolla la capacidad de realizar los proyectos laborales con más eficacia. ¿Cuál sería? Para mí, la B, porque la primera no tiene, según el texto, no tiene nada favorable. ¿No? Entonces, favorable para la defensa del cuerpo, no. Provoca alteraciones químicas que eliminan problemas hormonales, tampoco. Ajá. Me suena más la B y la D, pero me voy más por la B que por la D. Exacto. Ahí eso muy bien lo que hiciste, ¿verdad? Vos empezaste a descartar. Eso es algo a favor tuyo, ¿verdad? El empezar a descartar. Es decir, bueno, la A no tiene nada que ver, como vos lo dijiste, la quito. Y la C tampoco tiene nada que ver, la quito. Entonces me quedo con las dos que se me aproximan más. Si ustedes toman en cuenta y observan, casi siempre hay dos que no tienen nada que ver, que uno ve del todo que no son, y dos que uno dice, esta sí, pero esta también me parece, ¿verdad? Entonces, a veces pasa, o como a veces también pasa, uno dice, no, descarto tres y me voy por la que es la correcta, ¿verdad? Pero si ustedes descartan dos, tomen en cuenta que les van a quedar solamente dos opciones. Entonces va a ser muchísimo más fácil llegarle a la correcta, ¿verdad? Y sería efectivamente la opción B. Desencadena gran número de enfermedades en distintos niveles, ¿verdad? Por la situación del estrés, ¿verdad? Cuando no se saben manejar emociones, cuando no se elimina, no sé, el trabajo de la vida personal, etcétera, ¿verdad? De acuerdo con el nivel literal del texto anterior. Vamos a leer esta, vamos a ver qué viene más abajo. Y esta, bueno, la inferencia. Dice, hoy hay 137 especies de serpientes en Costa Rica, de las cuales 22 especies son venenosas, mayormente de la familia Viperidae, con algunas corales, y la serpiente marina de la familia Elapidae. El 92% de las serpientes en Costa Rica viven entre el nivel del mar y los 1.500 metros, 4.900 pies de altura, principalmente en los bosques tropical y subtropical. Solo el 8% de las serpientes en Costa Rica viven a más de 1.500 metros, ¿verdad? 4.900 pies de altura. Hay 15 especies de serpientes venenosas en el lado del Pacífico del país y solo 9 especies de serpientes venenosas en el lado del Caribe, para 25 especies de serpientes. Costa Rica es el límite sur de su existencia para 30 especies de serpientes. Costa Rica es el límite norte de su existencia con 55 especies de serpientes, tendiendo el límite norte y el sur en Costa Rica. Eso le da al país el nombre de Puente de las Américas, donde convergen especies del norte y del sur. Qué miedo, chicos. Dice, de acuerdo con el nivel literal, o sea,
del texto, ¿verdad? De lo que dice el texto, literalmente de lo que dice el texto. En Costa Rica existen 22 especies venenosas, viven 137 especies de serpientes venenosas, el 92% de las serpientes viven a más de 1500 metros de altura, hay 15 especies de serpientes venenosas en el lado del Caribe. ¿Cuál sería? Profe, ¿será la C? El 92%. De las serpientes viven a más de... No sé. Estoy Dice, entre esa y entre la última. ajá, dice No, que el la 90, última, no, o sea, yo creo que esa debería de descartarla porque dice que hay 15 especies de serpientes venenosas en el lado del Pacífico y en el lado del Caribe dice que solo son 9. Y está diciendo que son 15. y recuerden que es literal. Ahí ustedes no tienen que inferir nada. Ajá. Si no es de acuerdo exacto a lo que dice el texto. ¿Razón? Ajá. Entonces, tiene razón el compañero, la D se descarta por completo. Vamos a ver, dice, la C dice el 92% de las serpientes viven a más de 1500 metros de altura. Vamos a ver, el 92% de las serpientes en Costa Rica viven entre el nivel del mar y los 1500 metros. O sea, la C también se descarta. Exacto, ajá. La B dice, viven 137 especies de serpientes venenosas. Vamos a ver dónde está No, eso en el texto. el A, Es la A. porque 137 son la cantidad de especies de serpientes que hay. Ajá. ¿Cuáles 22? La de, Sí, no la de todas son 22 especies son venenosas. No venenosas. todas son venenosas, entonces sería la A. Vean que aquí el texto es un poco, no es confuso, el texto está claro. Lo que pasa es que tiene muchos números. Tiene como muchas ideas juntas, entonces ahí uno puede equivocarse, como la compañera está la A y vea que le estaba dando una afirmación contraria, ¿verdad? A la que venía en el texto. Recuerden que aquí no es inferir, no es indagar detrás del texto, sino es literal, conforme viene el texto. Entonces, de alguna manera es como más fácil. En la parte de inferir, entonces ahí sería la opción A, ¿verdad? Ok. Vean acá la parte de inferir. La parte de inferir, ahí sí yo tengo que buscar lo que no está en el texto. Yo tengo que tratar de indagar si, por ejemplo, el escritor, ¿verdad? Tiene frases tristes, entonces yo infiero que el escritor estaba triste, ¿verdad? O que la situación, entonces yo trato de interpretar un poco. En este caso es literal, o sea, lo que viene plasmado en el texto. Aquí yo busco detrás del texto, que es inferir, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, el proyecto de acuerdo hace presente el Poder Ejecutivo, el deseo de que intervenga en los asuntos de Nicaragua de una manera formal y decidida, así como de forma cabal y completo conocimiento de la actitud que a la nación le compete tomar. Ahí sí me trae un poquillo, es que a veces no veo. Respalda la propuesta parlamentaria, el principal periodo chileno, cual no debe ser nuestra alarma y el interés que nos cumple demostrar cuando son hordas de aventureros sin rey, sin bandera, sin principio alguno, reconocidos en el Código de las Naciones, las que ya se atreven a apoderarse de los pueblos hispanoamericanos y hacer pesar sobre ellos más que la dura ley de la conquista, la ley del pillaje, de la devastación y del exterminio,
Chile no puede permanecer sin tenderles una mano amiga que aliente su valor, a los que ayude en sus combates, a enterrar de una vez con el escarmiento el espíritu filibustero que se cierne amenazante sobre la América meridional. Según el fragmento anterior, se infiere que Chile defiende los propósitos de los filibusteros en su conquista de América Latina, rechaza rotundamente a tender la mano a sus hermanos hispanoamericanos, se identifica con los pueblos latinoamericanos en su lucha por la independencia, por el Código de las Naciones permanece alejado de la guerra contra el filibusterismo. ¿Qué creen? Aquí es más inferir, no está tan plasmado en el texto, ¿verdad? O sea, así leyéndola, Como interpretar más. Ajá. sí, yo diría que sería por eso, rechaza rotundamente a tender la mano a sus hermanos hispanoamericanos, Ajá. diría yo. Entonces, vos dirías que sería la opción B. Yo diría que sería la opción B. Sí. Ajá. ¿Y Cindy? De ahí, profe. No sé. Eso sí está difícil, Esta ¿verdad? esta está un poco más complicada, ¿verdad? Pero si a ustedes se les presenta una lecturita así, de ustedes se dan sus minutitos, ¿verdad? Si necesitan volverla a leer, se vuelve a leer, ¿verdad? Hasta entenderla. A veces, de nuevas a primeras uno dice, no sé, no entiendo, pero si vos la lees otra vez, ya vas comprendiendo, ¿verdad? Muy importante fijarse en qué es lo que te preguntan. Porque, por ejemplo, anteriormente se estaban preguntando sobre el nivel literal del texto. Entonces usted tiene que buscar dentro del texto, ¿verdad? Y fijarse bien, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar como pasaban aquí, que habían 3 opciones incorrectas porque era como lo que decía en el texto, pero como con la idea al revés, hasta que se llegó a la correcta. En este es inferencia, ¿verdad? Es buscar en el texto, interpretar en el texto qué es lo que nos quiere decir. Entonces, acá sería la opción C. Se identifica con los pueblos latinoamericanos en su lucha por la independencia, ¿verdad? Porque si ustedes vuelven a leer, dice el proyecto de acuerdo hace presente el Poder Ejecutivo, el deseo de que intervenga en los asuntos de Nicaragua de una manera formal y decididos, así como de forma cabal y completo conocimiento de la actitud que a la nación les compete formar, ¿verdad? Entonces ahí nos está hablando ya de un proyecto, nos está hablando del deseo que intervenga en los asuntos de Nicaragua de una manera formal, etcétera. Respalda la propuesta parlamentaria el principal periódico chileno. Ok, aquí está respaldando esa respuesta, ¿verdad? Cual no debe ser nuestra alarma y el interés que nos cumple demostrar cuando sus hordas de aventureros sin ley, sin bandera, sin principio alguno reconocido en el Código de las Naciones, las que ya se atreven a apoderarse de los pueblos hispanoamericanos y hacer pesar sobre ellos más que la dura ley de la conquista, la ley de pillaje, de la devastación y del exterminio. Chile no puede permanecer sin tenderles una mano amiga que aliente su valor y los ayude en sus combates a enterrar
de una vez con el escarmiento, el espíritu filibustero que se cierre amenazante sobre la América meridional. Ok, entonces ahí sería la opción C, ¿verdad? Se identifica con los pueblos latinoamericanos en su lucha por la independencia. Eso es lo que está encerrando detrás del texto. El compañero nos decía, rechaza rotundamente atender la mano de sus hermanos hispanoamericanos. No, no está diciendo eso. Ajá. Defiende los propósitos de los filibusteros, tampoco. Por el Código de las Naciones permanece alejada de la guerra contra el filibusterismo, tampoco, ¿verdad? Sería la opción C. Entonces vean que en sí no se plasma del todo la respuesta en el texto, sino se busca, se indaga, se interpreta, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer cuando nos pide inferir, interpretar un poco el texto. Vamos a ver, vamos a brincarnos, ok. Vamos a brincarnos un poquito esa que también era de comprensión de lectura y vamos a irnos un poquito a lo que son narradores para recordar ese tema. Dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tal vez tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son ¿qué dice ahí? Irrosorías, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué tenemos que buscar ahí? ¿Qué tipo de narrador es? Entonces, tenemos que empezar a ver cómo está redactado. Si está redactado en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Si quien está escribiendo, ¿verdad? Se incluye en el texto, si lo está haciendo de una forma, de una visión de atrás, de una visión desde afuera, ¿verdad? Vamos al segundo texto. Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de una cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que la picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Ok. Vean que esta segunda metamorfosis está hablando desde afuera. Dice, sintió sobre el vientre un leve picor. Y vean que acá nos está diciendo quién lo escribió, ¿verdad? O quien está narrando, nos está diciendo, sintió un picor en el vientre. O sea, sabe lo que sintió la persona. Con una espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza, para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte de la picada estaba totalmente cubierta con unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían. O sea, sabía todo lo que el personaje estaba pasando. Vamos a ver con el punto número 1. Sé que me acusan de soberbios, o sea, está hablando en primera persona, y tal vez de misantropía, o tal vez de locura, tal vez de acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son ironías, o sea, son mentiras. Es como que yo diga, yo sé que me acusan de que no estoy haciendo las cosas bien, tal vez por locura, tal vez por una cosa, tal vez por la otra, pero yo voy a castigar eso. Son tonterías, son ironías, son etcétera, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué nos está pidiendo acá? ¿Qué tipo de narrador presenta cada uno en los fragmentos anteriores? ¿Qué creen, chicos? Profe, yo pienso que la B. No, es la C, porque si la 2 dice que sintió sobre el vientre el leve picor, como dijo la profe, o sea, él sabe todo lo que pasa. Exactamente. A mi criterio, eso es Si no es omnisciente. como un testigo, no. No, es omnisciente porque él sabe todo, absolutamente todo. Y Ah, si usted ve la es que no me acordaba que era omnisciente. Ajá. Okay, y si usted ve las respuestas, solo hay una de todas que tiene omnisciente, que es la C.
Por ende, la primera es protagonista. Exactamente, es excelente, William. Ok, entonces ve que la segunda es efectivamente es omnisciente. ¿Por qué? Porque sintió, sabe lo que está sintiendo la persona, ¿verdad? Por ejemplo, Cindy, yo estoy dando la clase, digamos que estamos presencial, yo puedo ver tu rostro un poco triste, o triste o decaído, no sé, ¿verdad? Pero yo no puedo saber qué estás sintiendo. Yo puedo decir, ¿será que está enferma? ¿Será que pasó algo en la casa? ¿Será que no durmió bien? ¿Será que tiene una preocupación? Ok, puedo pensar y puedo preocuparme, inclusive, y puedo acercarme a vos, Cindy, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste, te veo cambiada, etcétera, ¿verdad? Pero no sé qué está sintiendo y resulta que Cindy lo que tenía era un dolor de estómago, ¿verdad? Ahora bien, el omnisciente sabe lo que Cindy está sintiendo en este momento, porque lo sabe todo. Asocien omnisciente con Dios nuestro Señor. Eso es algo que a mí se me quedó muy grabado en mi profesor de español. Él asociaba omnisciente con Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor sabe lo que siente usted, lo que siento yo, lo que pasó usted hace 10 años y lo que voy a pasar yo dentro de 20 años, ¿verdad? Él sabe todo, entonces, por tanto, vea que sintió, con solo esto, chicos, sintió sobre el vientre un leve picor, entonces ya ahí ya yo voy viendo, no, este es omnisciente porque vea que sabe lo que está sintiendo la persona, sabe que estaba incómoda al acostarse, sabe que se trató de acomodar con la almohada y que lo que se encontró al lado de la picadura se preocupó inclusive, ¿verdad? Por aquello que le estaba saliendo al lado de la picadura. O sea, sabe todos los sentimientos que estaba pasando en esa situación. Ahora bien, entonces ya sacamos que el 2 es omnisciente. El 1 dice sé. Ese sé está haciendo una función de pronombre, o sea, de yo posesivo, ¿verdad? Pronombre posesivo. Sé. Ajá. Sé que me acusan de soberbia, que me están acusando a mí de soberbia. Entonces estoy hablando en primera persona. Sé que me están acusando de que doy mi clase mal, ¿verdad? Estoy hablando de yo. Entonces quiere decir que es protagonista. Cuando es testigo, cuando empiezo a relatar algo que yo he visto. Cindy se empezó a poner pálida, se desmayó y el compañero la ayudó. Entonces yo no sé qué sintió Cindy, pero solamente estoy relatando lo que yo vi, que se puso pálida, su rostro se puso un poco pálido, se desmayó, se golpeó, el compañero la ayudó, le dieron agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el testigo solamente relata lo que ve, no relata lo que la persona sintió porque no lo sabe. Digamos, si yo soy testigo de algo, yo solamente relato lo que yo vi, pero yo no sé lo que estaba sintiendo, los sentimientos de la persona, ¿verdad? Entonces ahí sería lo que el compañero dijo, ¿verdad? La opción C. Ok. Es nada más de poner mucha atención y mucha comprensión de lectura. Vamos a hacer esta que es una de novela de los géneros literarios. Vamos a ver. Ajá, ahí viene una del... Ajá. Ok. Ok. Dice, hacia las 2 de la tarde, la niebla levantó y observamos, extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis compañeros lanzaron un gemido y yo mismo empezaba a intranquilizarme, cuando de pronto una insólita imagen acaparó nuestra atención y distrajo nuestros pensamientos en la situación en la que nos encontrábamos. Como a como a media milla y en dirección al norte vimos un vehículo de poca altura sujeto a un trineo y tirado por perros, un ser de apariencia humana pero de gigantesca estatura.
iba sentado en el trineo y dirigía los perros. Observamos con el catalejo el rápido avance del viajero hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. El fragmento anterior presenta una característica de género literario novela porque. Ok, acá podemos leer el texto como ya lo hicimos, pero vean que no nos están preguntando nada dentro del texto. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando por las características del género literario en la novela. Igualmente nos pueden preguntar por características del género literario cuento, de leyenda o de ensayo, ¿verdad? Ok. O de lírica también. Entonces dice que el fragmento anterior presenta una característica de género literario novela porque posee carácter didáctico, relata sucesos maravillosos, es el resultado de una imaginación del autor, provoca solo un efecto emotivo en el lector. ¿Cuál creen que sería? La B, profe. Provoca sucesos, ajá, relata sucesos maravillosos. Ajá, muy bien. Esta opción me parece que no viene en las hojitas que yo le di porque a veces puede variar, chicos. Digamos, ustedes pueden decir, la profe no dio bien la materia. No, sí, se dio bien, pero a veces recuerden que se da, bueno, lo que más sale, ¿verdad? Y quien redacta el examen puede cambiar algunas palabras de características, ¿verdad? Por ejemplo, posee carácter didáctico. Esa yo la descarto. ¿Por qué? Porque esa característica no pertenece al género literario novela. ¿A cuál género literario pertenece? Al ensayo. ¿Por qué? Porque en el ensayo es donde yo soy el que escribo, ¿verdad? Y yo tomo un tema de la actualidad y lo puedo redactar. Y puedo hacer crítica sobre ese mismo tema. Yo siempre cuando doy este tema, ¿verdad? Les hago el ejemplo del COVID, ¿verdad? Tomo este tema, hago toda una investigación, hago mis críticas referente a cómo se ha manejado, que las vacunas, etcétera, 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 respaldado obviamente en algunos documentos ya hechos, ¿verdad? Ok, y viene una persona y dentro de 20 años vuelve a tomar este tema y ya da su punto de vista. No es que mi punto de vista no esté bien, pero ya la otra persona tiene otro punto de vista. Por eso dice que el género literario, el ensayo es crítico, ¿verdad? Porque yo puedo criticar ese tema. Criticar me refiero a hacer mi propia análisis, ¿verdad? Ok, entonces dice que el carácter didáctico pertenece al ensayo. Es el resultado de la imaginación del autor, no es algo que exactamente pertenece a la novela, ¿verdad? No es el resultado de una imaginación. Inclusive la novela puede estar basada hasta en hechos reales, ¿verdad? Entonces, esa no sería. Provoca un solo efecto en un solo efecto emotivo en el lector. Esa tampoco sería porque recuerden que la novela es el género literario es uno de los géneros literarios más extensos. El que provoca un solo efecto emotivo en el lector sería el cuento. ¿Por qué? Porque el cuento es el más pequeñito y es el que tiene pocos personajes, es el que gira en un solo hecho, ¿verdad? En un solo tema, aunque es el tema relevante, ¿verdad? Pero tiene un solo tema. La novela tiene más de un tema, ¿verdad? Y tiene muchos personajes, ¿verdad? Entonces, sería, ¿cuál nos quedaría? Relatas sucesos maravillosos, porque la novela tiene esa particularidad o esa característica, ¿verdad? Que relata temas maravillosos. Sin embargo, chicos, les voy a decir que entre las características de la novela se da mucho que es el género literario más extenso, ¿verdad? O tiene muchos personajes, son como los más característicos. Por descarte, y vean que la persona que hizo este examen tenía todo el examen correcto menos esta. Y vean que él marcó como esta, aquí se ve la marquita, o él o ella, no sé,
se ve la marquita, ¿verdad? Donde la persona como que seguramente se tambaleó un poquito, porque por lo mismo, ¿verdad? Porque entre las características más características, ¿verdad? Como para redundar, está en esas, que tiene muchos personajes, es extensa, tiene narración, ¿verdad? Pero sí tenemos que, ¿cómo se llama? Repasar un poquito eso, ¿verdad? Las características. Ok, aquí dice, ¿qué tipo de narración? Ok, aquí vamos otra vez con el narrador. Vamos a hacer esto para, chicos, de esta clase nos quedan 4 minutos. Entonces, creo que nos alcanza para hacer este punto 10 y nos quedan otras preguntillas de la 11 en adelante. Entonces, vamos a hacer un trato. Ustedes lo van a hacer en la casita. Estas que nos quedan, ¿verdad? Para adelantar y poder abarcar como todos los temas en estos repasitos, ¿verdad? Porque si no, la otra semana tendríamos que terminar este y puede ser que no nos alcance mucho tiempo. Entonces, si ustedes lo hacen en la casita y nada más venimos y revisamos, no leemos el texto, sino revisamos las respuestas, va a ser un poco más rápido. Y si, por ejemplo, en la opción, en la respuesta, no sé, número 15, esa los dos la tuvieron mala, entonces vamos a revisarla porque la tuvieron mala, ¿verdad? Entonces ahí, para agilizar un poquitito y tener chance de poder repasarlo todo, ¿verdad? Y sacar más dudas, ¿verdad? Todas las dudas Está que bien, pueden. profe. Ajá, Ujú. sí. Esa es la idea, sacar todas las dudas y aprovechar bastante estos días, ¿verdad? Que nos quedaron. Porque no todos los compañeros tienen días así de repasos. Eso sí, ustedes más bien se beneficiaron con que les corrieran o no sé, el examen, porque hay compañeros que se termina la clase, la última clase, y ya el siguiente fin de semana vamos para el examen, ¿verdad? Es para aprovechar eso. Ok, vamos acá. Dice, me encuentro ya muy al norte de Londres y andaba por las calles de ay, no puedo decir eso, Peterborough. Noto en las mejillas una fría brisa norteña que asusa mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo me anticipa sus climas helados. Animado por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. ¿Qué tipo de narrador predomina en el fragmento anterior? Entonces, vean que vienen los tipos de narrador con alguna característica. Protagonista cuenta su propia historia. Testigo cuenta la historia que le han contado. Testigo es personaje secundario en la historia. Omnisciente conoce todo acerca de los personajes. ¿Qué creen? La A, ¿Por qué? porque él lo que está relatando es lo que está pasando en el momento. O Es su sea, propia historia. correcto. Es su propia historia lo que está narrando. No está contando la historia de alguien. No está contando, digamos, no es testigo y no es un personaje secundario, es protagonista. No es omnisciente, no conoce todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es la opción A, ¿verdad? Ok, Cindy, ¿cómo, Sí, profe. cómo te fue hoy? ¿Sentiste que aclaraste dudas? Cindy. Creo que Perdón, profe, es que conexión fatal. Ah, sí, eso siempre Sí, pasa. claro, se abarca bastante sí tenía algunas dudas, entonces ya con eso unos Sí, exacto. Esa es la idea, ¿verdad? Que